noches. Continuamos con un nuevo episodio de Entre Sombras y Risas. Este episodio vamos a hablar sobre diferentes temas, la verdad. Debido a las circunstancias que tuvimos, por esta ocasión tuvimos que grabar el podcast de diferentes partes. Entonces, en los primeros 10 minutos voy a estar platicándoles yo sobre el tema de la reencarnación y todo lo que incluye. Después de mí, los siguientes 10 minutos seguirá mi compañera Alexa y para terminar, seguirá mi compañera Briana. Y bueno, el tema de hoy, la verdad es que a mí me causa tanta, no sé, como que fascinación, porque es uno de mis temas favoritos, la verdad, a mí me encanta este tema, me encanta hablar de eso. ¿Qué es la reencarnación? Básicamente el, es un nombre que se le da a las, ¿cómo se dice? Es que una cosa es la esencia y otra es como que el espíritu, ¿no? Entonces, la reencarnación es el nombre que se le da al espíritu de una persona que al fallecer vuelve a la vida. Y no nomás eso, o sea, que conserva sus recuerdos, sus memorias, incluso algunas veces, vuelvan a ser con el mismo aspecto que tenía en su vida pasada. Y pues bueno, no hemos tenido como tal, casos donde se confirma que realmente existe la reencarnación, pero sí ha habido una que otra ocasión en la que reencarna una persona después de muchos años con la misma apariencia que su un antepasado que tenía. Pero esto es más por genética, ¿sabes? De que, ay, se parece a mi tatarabuela, se parece a no sé, a mi bisabuela en cuando era joven, cuando era bebé. Eso también pasa muy seguido, pero es más por los genes que por algún tema de reencarnación, porque como lo dije, la reencarnación no solamente es de que vuelvan a ser con su aspecto físico, sino también con sus recuerdos, sus memorias. Pues sí, o sea, a mí la verdad se me hace muy interesante este tema porque realmente, o sea, yo sí creo en la reencarnación. Yo siento que después de aquí voy a reencarnar y voy a volver a vivir. Pero a lo mejor ya no en este mundo, a lo mejor en otro mundo, pero voy a conservar mis recuerdos de esta vida, ¿sabes? No sé si me doy a entender, pero esa es mi idea. No sé si a ustedes les ha pasado que, no sé, les da miedo la muerte. La verdad, yo le tengo miedo, pero, o sea, no me da miedo morir. Me da miedo que al morir no haya nada más. O sea, que simplemente ya no exista. No sé si me doy a entender, pero, o sea, para mí es como que algo muy lindo, ¿no? O sea, de que, ay, bueno, mira, ya cometí estos errores en esta vida, ya no los voy a volver a cometer en esta otra. Pero pues no nomás eso, o sea, recordar qué amigos tuviste, cómo te la pasaste, en qué te equivocaste, qué hiciste bien, para ya no volver a hacerlo. Que a lo mejor, pues, no dudo que al momento de la reencarnación haya personas que vuelvan a equivocarse, pero para eso es esa metáfora, ¿no? De que voy a reencarnar para hacer las cosas mejor. Pero pues algunas personas supongo que pueden hacerlo peor. Bueno, ya, como les contaba, la verdad es que este tema es muy fascinante, es muy interesante. No tengo mucho que hablar al respecto porque, como te dije, no hay algún hecho científico en la que se confirme con exactitud que ya haya una persona que haya reencarnado con sus recuerdos, solamente con sus aspectos físicos. Y es que, o sea, continuando con el tema de la reencarnación, también existe la teoría de que al nacer nos acordamos pues de lo que vivimos, de lo que pasó, pero conforme vamos creciendo, pues se va olvidando, va quedando en el pasado, o sea, se nos van borrando esos recuerdos porque nos están llegando nuevos. Entonces, a lo mejor también por eso no sabemos con exactitud que existe la reencarnación, porque al crecer se nos van olvidando las cosas, así como de cuando estábamos bebés. No sé, creo que la mayoría de las personas no se acuerdan a partir ya de los 3 4 años y cuando empezamos a cobrar conciencia de lo que nos ha pasado, porque no sé ustedes, pero yo no tengo recuerdos de cuando era bebé, obviamente.
o de cuando era menor a 3 años, porque mis recuerdos empiezan de cuando estaba chiquita, desde que entré al kinder. O sea, es mi único recuerdo que tengo yo consciente de cuando era una niña de que chiquitita, ¿sabes? Entonces a lo mejor por eso está lo del tema de la reencarnación, porque nuestra mente de bebés está confundida por lo que estamos viviendo ahora, ya que antes vivíamos en otro lado, teníamos una vida súper distinta a la de ahorita, y es como de, güey, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué estás pasando? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿qué onda? Entonces, pues nos vamos adaptando a este nuevo estilo de vida, nos vamos, no sé, este, proyectando en que ya vamos a vivir aquí. Entonces, pues ponle que no sé, nos resignamos a que ya esta va a ser nuestra vida y por eso, es que no nos acordamos ya, porque nos resignamos a que fue un sueño, a que no va a volver a pasar, a que a lo mejor fue una ilucinación, ¿eh? Y pues nada, o sea, solamente fue eso, un mal sueño que creímos que había sido eso, pero pues realmente no, fueron recuerdos de nuestra vida pasada. Porque otra teoría es que las cosas que soñábamos, este, son eso, o sea, son recuerdos de nuestras otras vidas. De que un sueño que tú tengas bien presente en tu mente es porque fue un recuerdo, un momento que pasó en tu otra vida y que tu cerebro se acordó o te está haciendo recordarlo y por eso se te queda. Pero tú lo ves como forma de que, ay, soñé bien raro, pero pues no, o sea, es algo que te pasó antes. Que ojo, no estoy diciendo que sea cierto, nomás que a mí me encanta este tema y pues yo realmente no sé si sea cierto, porque pues te digo, o sea, no está confirmado científicamente de que es verdad. Y pues nada, nomás queda creer en nuestra imaginación. Bueno, si te gustan las historias de lo paranormal, los Warren son una minita de oro de datos curiosos. Aquí te va una recopilación completa de hechos reales, misteriosos y un poco escalofriantes, sobre Ed y Lorraine Warren, los investigadores paranormales más famosos del siglo XX. Ellos inspiraron las películas que son El Conjuro, Annabelle, La Monja, etcétera, etcétera. Son unos pequeños datitos que me tomé el tiempo de investigar. Eh, espero les guste. Bueno, muy bien. Vamos a empezar por quiénes eran, o sea, quiénes son estos personajes, por qué se hicieron tan famosos, ¿sabes? Porque es impresionante la fama a la que se llegó. A mí me sorprende bastante que lleguen a ese tipo de fama teniendo este tema, porque si bien sí da morbo, también hay mucha, o en su tiempo había mucho esto de, no, es que yo creo en Dios y Dios y Dios y Dios y todo lo que me digas que no sea Dios será usado en tu contra y yo solo creo en Dios y nada más. ¿Qué es los fantasmas? No, no sé. Y el único mal que hay es el diablo. Pero bueno, entonces vamos a empezar. ¿Quiénes eran ellos dos? Ed Warren fue demonólogo autodidacta, ya que pues en ese entonces todavía no existía una carrera como tal o algún lugar en el que pudieras llegar a aprender esa, pues sí, carrera. Y Lorraine Warren aseguraba tener el don de la clarividencia y de mediumnidad. Es decir, pues que podía percibir presencias o energías del más allá. Se conocieron siendo adolescentes en Connecticut y desde jóvenes compartían el interés por lo sobrenatural. Cómo la vida va guiando a estos dos personajes que tenían algo en común, un gusto apasionante por lo sobrenatural. Bueno, todo esto empieza en los años 40. Ed nació en 1926 y creció en una casa donde aseguraban él, o sea, donde él, según él, aseguraba que las puertas se abrían solas y se escuchaban voces por la noche.
Desde niño decía ver sombras y luces flotantes. Su padre era policía y no le creía, pero eso hizo que Ed empezara a estudiar sobre demonología, exorcismos y la Biblia por su cuenta. Justo es lo que estamos diciendo hace poquito, que cómo la vida nos va guiando un poquito a lo que va, ¿no? De que los unió a estos dos grandes personajes de la vida que tenían un interés en común, que era lo sobrenatural, y también nos vamos un poquito hacia atrás y también nos damos cuenta que él desde pequeño tuvo como ese gusto por eso, porque viene desde que él ve este tipo de sombras, escucha voces y todo eso, desde ahí empieza la curiosidad de qué es esto que estoy escuchando, qué es eso que está moviendo la puerta, porque eso no es aire o así. Entonces le crece la curiosidad por saber qué es y pues termina estudiándolo. Bueno, por otro lado, Lorraine Morran, después Lorraine Warren, ya que se casan. Bueno, pero ella nació en 1927 y desde pequeña decía ver luces alrededor de las personas. Lo que más tarde lo llamarían su habilidad para leer auras. También afirmaba que podía comunicarse con los espíritus o, pues sí, bien, sentir su presencia. Ellos se conocieron cuando tenían unos 16 años, más o menos, en un cine donde trabajaba como acomodador. Según ellos, fue amor a primera vista. Cuando se casaron, después de que Ed regresó de servir en la Segunda Guerra Mundial, comenzaron una vida sencilla. Él pintaba casas y cuadros y ella era la ama de casa. Pero había un detalle. A ambos les fascinaba lo paranormal. Bueno, ¿y cómo es que empezó todo esto de cazar fantasmas, de descubrirlos, de liberarlos? Porque pues si eran una familia tan normal que pintaba casas el señor y la otra señora era ama de casa, ¿cómo es que da su vida un giro de 360 grados y se vuelven a lo que hoy conocemos como los, mm, los demonólogos o los más famosos, los intereses más famosos de lo sobrenatural, más famosos de todo el mundo? Porque pocas personas, de verdad pocas, no conocen lo que fue toda esta historia. Bueno, les voy a decir cómo fue. Ed, Ed solía pintar casas embrujadas. Sí, literalmente. Si escuchaba que en un pueblo había una casa donde pasaban cosas raras, iba y la pintaba. Luego tocaba la puerta, regalaba el cuadro y empezaba la conversación. Oí que aquí ocurren cosas extrañas. ¿Quieren contármelo? Así empezó todo. Lorraine lo acompañaba y según contaban, sentía las energías o las presencias. Poco a poco comenzaron a documentar los casos, tomar fotografías, entrevistar a las familias que vivían en las casas y grabar los sonidos extraños. En los años 50 ya eran conocidos como los cazadores de fantasmas de Nueva Inglaterra y la gente los llamaba para todo tipo de sucesos inexplicables. O sea, ellos, en base a su necesidad de comer y de poder vivir y este amor por lo sobrenatural, básicamente empiezan a investigar dónde hay una casa embrujada que puedan venderle su casa pintada literalmente y ya con la casa pintada, con su cuadrito, como armar una conversación y pues de ahí se fueron poco a poco dando su fama. Muy bien. Fe, ciencia y demonios. Aunque se les llama investigadores paranormales, Ed se consideraba un demonólogo católico. Siempre decía que los fenómenos no eran fantasmas humanos. Bueno, yo les voy a hablar de algunas historias de lugares embrujados en México. Bueno, la número uno es la casa de la tía Toña. Bueno, pues cuenta la historia que es un lugar profundo del bosque en Chapultepec, entre árboles antiguos y caminos poco transitados. Se encuentra en una casa abandonada conocida por todos como la casa de la tía Toña.
La historia cuenta que hace varias décadas vivía ahí una anciana solitaria llamada Antonia, a quienes los niños del barrio apodaban Tía Toña. Era una mujer bondadosa que recogía a niños pobres o huérfanos para darles comida y techo. Sin embargo, con el paso del tiempo, la soledad y la tristeza fueron deteriorando su mente. Una noche, en medio de un ataque de furia y desesperación, la anciana perdió la razón y asesinó a varios de los niños que había cuidado. A la mañana siguiente, atormentada por lo que había hecho, se quitó la vida dentro de su propia casa. Desde entonces, quienes se atreven a visitar el lugar aseguran escuchar risas, llantos entre, entre los árboles. Otros dicen que han visto a la figura de una mujer mayor mirando desde las ventanas rotas, como esperando a los niños que ya nunca volverán. In- Incluso los pocos que han aventurado entre ellos cuentan que el ambiente se vuelve helado, de pronto de que una voz susurra el nombre al oído. Algunos nunca regresaron y sus amigos aseguran que la tía Toña se los había llevado. Bueno, esa es una historia que pues a lo poco que investigué es que pues una señora, como ya lo dije, pues ella cuidaba a los niños huérfanos, a los que no tenían familia, y ella les daba como un tipo refugio en su propia casa, pero por su edad, pues ella empezaba a alucinar, ella empezaba a perder la memoria y pues les daba ataques de arranques y todo eso y pues les quitaba la vida. Y pues sí se me hace algo así muy escalofriante, pero a la vez como intrigante como para investigar. Bueno, otra historia es es el Panteón de Belén en Guadalajara, Jalisco. El Panteón de Belén es uno de los cementerios más antiguos de México y también uno de los más aterradores. Sus mausoleos antiguos, cubiertos de muxu, parecen esconder secretos de ultratumba. Entre sus tumbas más famosas está la del llamado Vampiro de Guadalajara. La leyenda dice que comenzaron a aparecer animales y personas muertas con extrañas marcas en el cuello. Los habitantes del lugar, aterrados, descubrieron que todas las muertes ocurrían acerca de la casa de un misterioso extranjero que nunca salía de ahí. Una noche un grupo de pobladores decidieron enfrentarlo. Lo esperaron hasta el amanecer, lo atacaron y lo clavaron con una estaca en el corazón, enterrándolo en el panteón de Belén. Sobre una tumba colocaron una enorme lápida de piedra para que jamás saliera de ahí. Años después, un árbol comenzó a crecer jun- junto desde el centro de la lápida, como si las raíces salieran del cuerpo del vampiro. Se dice que mientras el árbol siga de pie, el vampiro permanecerá dormido, pero que si alguien lo corta, volverá a despertar para cobrar una venganza. Visitantes actuales aseguran sentir que alguien nos observa y algunos han visto una sombra alta de ojos rojos moviéndose entre las tumbas al caer la noche. Yo ya había escuchado algo sobre esto, también de que bueno, en YouTube pues hay varios videos donde varios exploradores van y visitan la casa de este dichoso vampiro, la cual pues ya está en ruinas. Hasta el momento creo que no sé si ya la hayan derrumbado por completo, pero el último video, no me acuerdo si fue hace como 2 años, que lo habían publicado, un explorador que había ido a visitar la dichosa casa del vampiro y muchos también van y visitan ese panteón y hacen sus videos y así. Entonces, pues varios exploradores aseguran de que sí se ven cosas, e incluso en la casa se ve como, a lo poco que pues yo he visto y así es como estaba en una esquina, pero no era una casa tal como cual, o sea, era nomás un cuadrito así chiquito, un pedacito, no como una casa normal, simplemente era como un rectángulo eh, largo y súper alto, entonces
no era la gran cosa. Otra historia, pues esta pues ya es como que muy conocida, muy famosa, es la Isla de las Muñecas en Xochimilco. Bueno, más que nada, pues esta historia, pues muchas personas la conocen, ¿verdad? Y pues dice, en los canales de Xochimilco existe una pequeña isla conocida por todos como la Isla de las Muñecas, un lugar que parece sacado de una pesadilla. Hace más de medio siglo, un hombre llamado Don Julián Santana decidió irse a vivir solo a esa isla. Cuentan que un día encontró el cuerpo sin vida de una niña que habían ahogado entre los lirios del canal. A partir de entonces comenzaron a escuchar lamentos y risas infantiles durante la noche. Para ahuyentar su espíritu, don Julián empezó a colocar muñecas viejas en árboles, convencido de que así protegería el lugar. Sin embargo, con el tiempo las muñecas comenzaron a multiplicarse y a deformarse por el sol y la lluvia, quedando cubiertas de telarañas, moho y polvo. Los visitantes aseguran que sus cabezas giraban solas, que los ojos seguían a los extraños y que si guardaba silencio puedes escuchar susurros entre los árboles. Lo más escalofriante es que don Julián fue hallado muerto ahogado exactamente en el mismo lugar donde habían encontrado a la niña muchos años antes. Desde entonces se dice que su alma y la de la pequeña habitan la isla y que las muñecas son sus guardianes. Aún hoy la gente que visita la isla afirma que sienten una presencia abandonándolos desde las sombras, y más de uno asegura haber escuchado una muñeca reírse sola. Pues sí, más que nada, eh, esta, esta isla también es muy conocida por lo mismo de que pues varias personas van y hacen sus investigaciones, las publican, hacen videos, nos cuentan la historia, nos dicen lo que pasó y todo eso. Varias personas de youtubers que hacen videos sí han comentado de que pues más que nada graban cuando una muñeca se mueve y a veces no hay viento, o de que escuchan algo pero no hay niños, cosas así, y la verdad a mí se me hace pues así como de que a lo mejor puede ser que sea verdad o a lo mejor que no, pero hay veces que sí quedan cosas grabadas en cámara y sí las publican y pues a veces sí son pues verdad, ¿no? Otra es el Callejón del Aguacate en Coyoacán. Eh, en el corazón de Coyoacán, entre calles antiguas y emprendadas, existe un estrecho pasaje conocido como el Callejón del Aguacate, un lugar donde la historia y la tragedia se mezclan sobre lo natural. Hace muchos años vivía ahí un militar retirado, un hombre solitario y severo. Una noche, mientras caminaba por el callejón, encontró un niño jugando con una pelota frente a su casa. El hombre, molesto por el ruido y la hora, le gritó que se fuera, pero el pequeño no obedeció. Cegado por la ira, el militar golpeó al niño hasta quitarle la vida. Al darse cuenta de lo que había hecho, enterró el cuerpo junto a un gran árbol de aguacate que crecía en medio del callejón. Desde entonces los vecinos cuentan que cuando cae la noche se escucha el sonido de una pelota rebotando y la risa de un niño que se acerca lentamente hasta que se detiene justo detrás de quien lo escucha. Algunos afirman haber visto la figura de un pequeño vestido de blanco con la pelota en las manos y la mirada vacía. Dicen que si caminas solo por el callejón del aguacate a medianoche y oyes la pelota rodar, no debes voltear, porque si miras al niño, tu alma se quedará atrapada junto con la suya. Este no lo había escuchado, para mí es nuevo. Este sí no tenía la mera idea de que existía ni nada. Suena, pues sí, suena escalofriante porque como una persona le va a quitar la vida a un niño solamente porque le molesta el ruido de la pelota, porque sus papás no le dicen nada, o sea, son niños y pues los niños hay veces que no entienden, ¿verdad? Bueno, seguimos con la Casa de los Tubos en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, al sur de la ciudad, se
alzan las ruinas de una extraña construcción circular conocida como la Casa de los Tubos. Su diseño futurista, hecho de rampas y túneles cilíndricos, fue creada para facilitar el movimiento de una niña con discapacidad. Durante la construcción, la niña solía visitar el lugar con su padre para ver el progreso. Un día, mientras exploraba sola, perdió el equilibrio en una de las rampas y cayó desde lo alto, muriendo instantáneamente. Después de la tragedia, la familia abandonó el proyecto y desde entonces la casa quedó vacía. Los trabajadores que intentaron continuar con la obra aseguraron escuchar la risa de una niña, pasos y cómo las herramientas se movían solas. Con el paso de los años, jóvenes curiosos han entrado al lugar por las noches y muchos cuentan que han visto una niña vestida de blanco mirándolos desde lo alto de una rampa, o han sentido que algo invisible los empuja hacia el vacío. Dicen que la niña no se fue nunca, su espíritu sigue recorriendo los pasillos circulares, buscando la salida de la casa que se convirtió en su prisión eterna. Este no lo había escuchado para nada, eh, es nuevo escucharlo y así, pero pues está, pues es que parcialmente en la Ciudad de México pues sí hay muchas historias y así, o sea, de varias partes del mundo hay pues su pequeña historia y todo. Y pues las que más conoces es como de que, pues ya la he escuchado y así, historias que no has escuchado o que no conoces, pues sí te quedas como de, ay, no manches, no sabía ni así. Bueno, yo porque así estoy, ¿verdad? Bueno, otra es la Posada del Sol, eh, en la Ciudad de México. Es una colonia doc- doctores, se encuentra la impresionante Posada del Sol, un edificio abandonado que alguna vez fue un lujoso hotel con jardines, fuentes, murales. Su creador, Fernando Saldaña Galván, soñaba con construir un palacio cultural para el pueblo, con, pero la ruina económica y la desesperación lo llevaron al suicidio dentro del mismo edificio. Años después, el lugar fue utilizado como albergue y orfanato. Una de las historias más trágicas es la de una niña que desapareció misteriosamente y cuyo cuerpo, según los rumores, fue encontrado en el sótano. Desde entonces, quienes entran al lugar afirman escuchar su risa y ver una pequeña figura jugando entre los escombros. En el sótano hay un pequeño altar dedicado a la niña de la posada, donde visitantes dejan dulces o muñeca para calmar su espíritu. Los vigilantes aseguran que las luces se encienden solas, la puerta se abre sin razón y que a veces la voz de una niña los llama por su nombre. Nadie se atreve a quedarse ahí solo por una noche. Este creo que sí ya lo había visto reciente en un canal de YouTube y efectivamente pues sí dejan así como su pequeña ofrenda, ya sea un juguete, un dulce o algo como para que la niña no se vaya con ellos y la niña pueda estar tranquila. Algo así había escuchado, pero pues a mí me parece algo muy interesante. Ya para terminar, pues voy a decirles otro. Bueno, pues les voy a hablar de Misnelval, el pueblo fantasma de Yucatán. En Yucatán, a pocos kilómetros de Mérida, se encuentra Miselván, un antiguo pueblo en enequeno que fue abandonado en 1965 y desde entonces ha sido considerado como uno de los lugares más embrujados de México. La historia más conocida cuenta que un niño llamado Juliancito fue brutalmente asesinado por unos hombres del pueblo. Desde ese día comenzaron a ocurrir cosas extrañas, gritos, puertas que se abrían solas, sombras que caminaban por las calles vacías. Los habitantes asustados decidieron marcharse poco a poco, dejando casas, templos y fábricas a medio usar. Hoy, Miselván es un pueblo fantasma cubierto por la selva. Visitantes aseguran ver un niño vestido de blanco corriendo entre las casas de las ruinas y otros que han sentido que alguien los observa desde las ventanas. Algunos incluso afirman que las campanas de la vieja iglesia suenan solas a medianoche, como si el pueblo aún estuviera vivo, pero habitantes
por lo muerto. Entonces, ese sí no lo había escuchado, pero también está como interesante de que pues por una simple cosa pues quedó un lugar totalmente abandonado y ahorita simplemente está pues prácticamente vacío y más que nada pues está la naturaleza se está como quien dice como aprovechando o apoderando de él y ya no, o sea, la gente que va y lo visita y así. Y la gente que lo visita pues sí es como de que pues por la soledad y todo lo sienten que así van y todo. Entonces pues por hoy ya es todo. Espero y les hayan gustado las historias. Y bueno, ya con esto concluimos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden, somos sus podcasts de confianza. Si tienen algún tema en mente y de algo que les gustaría que habláramos, pónganlo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Adiós.